Bienvenidos un día a su canal favorito de chismecito, salseo y todo lo que tenga que ver con nuestras estrellas turcas. Si eres nuevo por AQU, te doy la bienvenida oficial a esta comunidad de amantes de las novelas, los galanes y las historias de amor que nos roban el aliento. Y si ya eres parte de esta familia, bienvenido de nuevo. Ya sabes que me encanta tenerte por AQU. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, que ha llenado portadas de revistas y que ha generado ese rumores que cualquier otra dupla en la historia de las telenovelas turcas. Estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan la magia que desprendían en Erkenci Kuaypu Harosou más menos ador? La química era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Y claro, como a todos nos encanta que la ficción superíndice 3N se convierta en realidad, empezaron las especulaciones, los rumores, las fotos casuales, analizadas hasta ese mínimo detalle. Un festún para los fans. Y hoy precisamente vamos a sumergirnos en uno de los episodios ese comentados y misteriosos de su historia juntos, una fiesta con diéresis copyright pica que según dicen, se prolongu superíndice 3 hasta el amanecer y que alimentu superíndice 3 a ese los rumores de un romance secreto. Asu que abran bien los ojos, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y prepu rense para el chisme. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles jugosos, quiero pedirte un favor. Si te gusta el contenido que hago, si te entretiene el salseo y si te encanta estar al día de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas, no olvides suscribirte al canal. Es gratis, no te cuesta nada y me ayudas un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright, dote lo mejor del mundo del espectrum culo turco. Asu que dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora pongo manos a la obra. La famosa fiesta de la que vamos a hablar tuvo lugar durante las grabaciones de Erkenci Kuay. La serie era un con diéresis copyright sito arrollador, tanto en Turquía como a nivel internacional. Can y Demet eran las estrellas del momento, su popularidad estaba por las nubes y cada aparicio superíndice 3N pública era un evento. Para entender completamente el contexto de esta fiesta legendaria, es crucial recordar el fenómeno superíndice 3 meno que fue Erkenci Kuay. No solo fue una telenovela, sino un trampolín al estrellato global para sus protagonistas. La serie, ambientada en el competitivo mundo de la publicidad y sazonada con una buena dosis de romance, conquistó superíndice 3 corazones por su frescura, su humor y sobre todo, por la innegable conexión superíndice 3N entre Can y Demet. Pero ¿qué copyright tenía a Erkenci Kuay que la hizo tan especial? Ese ayu de una trama atractiva y una producción superíndice 3N cuidada, la clave residiu superíndice 3 en la química innegable entre sus protagonistas. Can Yaman con su porte de galu, moderno y su barba perfectamente cuidada, encarnaba al fotu superíndice 3 grafo aventurero Candivit. Demet Özdemir con su sonrisa radiante y su espontaneidad arrolladora, daba vida a la show más menos adoras Anemaida más menos N. Sus personajes, diametralmente opuestos en apariencia, se complementaban a la perfección superíndice 3N, creando una Dinu, Mika Ceu superíndice 3 Mika y Romu, Ntika que enganchu superíndice 3 al público desde el primer capítulo. La fiesta supuestamente fue organizada para celebrar el final de una temporada de la serie. Imagunense la escena, el elenco y el equipo tu copyright cnico reunidos, música, risas, baile, un ambiente de celebración superíndice 3N por el trabajo bien hecho. Pero según cuentan los rumores, la verdadera magia sucedió superíndice 3 cuando la mayoría de los asistentes se fueron y solo quedaron unos pocos, entre ellos, Can y Demet. Esta no era una simple fiesta de fin de rodaje. Era el clímax de meses de trabajo intenso, de convivencia diaria y de una presión superíndice 3N constante por mantener la calidad de la serie. Era una oportunidad para relajarse, para celebrar los logros y para estrechar lazos entre compound más menos eros. Pero para Can y Demet, la ocasión superíndice 3N tenía un significado aún ese profundo. Era un momento para dejar aflorar los sentimientos, para disfrutar de la compound más menos ua del otro sin las ataduras del you superíndice 3N y para explorar la conexión superíndice 3N que había surgido entre ellos. AQU es donde la historia se pone interesante. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, esas fuentes anu superíndice 3 ni más que siempre lo saben todo, aseguran que Can y Demet se mostraron especialmente cercanos durante la fiesta. Bailaron juntos, rieron, charlaron animadamente y en un momento dado, se les vio alejarse del grupo principal para disfrutar de un rato a solas.
Los testigos, esos confidentes invisibles que pueblan los corrillos de las producciones televisivas, relataron escenas llenas de complicidad y miradas que lo decuan todo. Se habló superíndice 3 de risas lidas, de conversaciones susurradas al oído y de una atmu superíndice 3 esfera de intimidad que contrastaba con el bullicio general de la fiesta. Los rumores, como la pu superíndice 3 Bora, se encendieron y se propagaron a la velocidad de la luz, alimentando las fantasías de los fans y las ambiciones de la prensa rosa. Claro, esto no sería nada del otro mundo si no fuera por la intensa química que ya existía entre ellos y por las constantes especulaciones sobre su posible romance. Pero el hecho de que se les viera tan superíndice 3 mplices, tan relajados y tan a gusto en compau más menos ua del otro, solo sirvió superíndice 3 para alimentar a UNMU, los rumores. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa fue diseccionada al milímetro por los fans, quienes se convirtieron en detectives implacables en busca de la prueba definitiva. Los foros de Internet se llenaron de teorías conspirativas, de análisis exhaustivos de IMU, genes y de debates apasionados sobre la veracidad del romance. La fiebre por Kanye de Met alcanzó superíndice 3 niveles inusitados, convirtió copyright-dándose en un fenómeno superíndice 3 menos social que trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía. Se dice que la fiesta se prolongó superíndice 3 hasta el amanecer y que Kanye y Demet fueron de los últimos en irse. Algunos incluso afirman haberlos visto salir juntos en el mismo coche, aunque esto nunca se ha podido confirmar al 100%. La leyenda de la fiesta se fue construyendo con el paso del tiempo, aún más menos añadiendo detalles y exageraciones que la convirtieron en un mito. Se habló superíndice 3 de bailes apasionados bajo la luz de la luna, de confesiones a flor de piel y de promesas susurradas al amanecer. La fantasía de un romance secreto, nacido entre los focos y los aplausos, se apoderó superíndice 3 de la imaginación superíndice 3N de los fans, quienes se aferraron a la esperanza de que su pareja favorita traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Lo que es cierto es que a partir de esa noche, la prensa del corazón superíndice 3N turca se volvió superíndice 3 loca y empezó superíndice 3 a seguir a Kanye y Demet a todas partes, tratando de capturar una imagen que confirmara su romance. Los paparazzi, cual aves de rapiu más menos los acechaban día y noche, esperando el momento oportuno para inmortalizar un beso robado, una caricia fugaz o cualquier otro gesto que pudiera confirmar la relación superíndice 3N. La vida de Kanye y Demet se convirtió superíndice 3 en un escaparate público, sometida al escrutinio constante de los medios y a la voracidad de los fans. Pero, ¿realmente hubo algo entre ellos? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Tanto Kanye como Demet siempre han negado rotundamente haber tenido una relación superíndice 3N sentimental. Han insistido en que son solo buenos amigos y compau más menos héroes de trabajo. Sus declaraciones, frías y concisas, contrastaban con la pasión superíndice 3N desbordante de los fans, quienes se negaban a aceptar la versión superíndice 3N oficial. La duda, como una sombra persistente, se mantuvo latente alimentando las especulaciones y las fantasías. Sin embargo, muchos fans se niegan a creerlo. Argumentan que la química que se veía en la pantalla era demasiado real para ser actuada. Que sus miradas, sus sonrisas y sus gestos revelaban algo que una simple amistad. Para ellos la verdad era evidente, palpable en cada escena de Erkenci Kwai. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus gestos y la sincronía de sus movimientos eran pruebas irrefutables de un amor que trascendió a la ficción superíndice 3N. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, a menudo se utilizan los romances para promocionar una serie o película. Es una estrategia de marketing muy común que en muchos casos, funciona a la perfección superíndice 3N. La idea de un romance entre los protagonistas de una serie exitosa puede generar un gran copyright medio tico y aumentar la popularidad del proyecto. La estrategia, aunque controvertida, ha demostrado ser efectiva en numerosas ocasiones, convirtiendo a las parejas de ficción superíndice 3N en verdaderos iconos de la cultura popular. ¿Fue este el caso de Kanye y Demet? ¿Fingieron un romance para aumentar la popularidad de Erkenci Kwai? Es una posibilidad. Pero también copyright N es posible que simplemente sintieran una fuerte atracción superíndice 3N el uno por el otro, que la negaran públicamente por miedo a las críticas o por no querer comprometerse. Las razones para negar un romance son variadas y complejas. El miedo a la presión superíndice 3N medio ultica,
la preocupación superíndice 3n por la imagen pública o la simple necesidad de proteger su intimidad son factores que pueden influir en la decisión superíndice 3n de mantener una relación superíndice 3n en secreto. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Khan y de Met sigue fascinando a sus fans. A pesar de que ya han pasado varios o más menos os desde que terminó superíndice 3 Erkenci Kwai, la gente sigue hablando de ellos, sigue buscando fotos y vídeos de sus momentos juntos y sigue esperando que Al Buen Edua confirmen su romance. La nostalgia por la serie y la esperanza de un reencuentro romántico mantienen viva la llama de la pasión superíndice 3n entre sus seguidores. Y es que al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas, en las historias de amor que superan todas las barreras. Y Khan y Demet con su talento, su carisma y su innegable química, nos dieron motivos para show más menos ar. Su historia, real o ficticia, nos recuerda la magia del amor y la importancia de creer en los finales felices. Incluso después copyright ese de la serie, siguieron dando de copyright hablar. Se les vio juntos en alguene evento, alguene que otro comentario en redes sociales, pequeño más menos os gestos que alimentaban la esperanza de sus fans. Estos encuentros esporúdicos, capturados por las maras o compartidos en las redes sociales, eran interpretados por los fans como más menos sales de que el romance seguía vivo. Cada comentario, cada me gusta o cada fotógrafo juntos era analizado al detalle, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Pero la verdad es que sus caminos se separaron. Khan se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera como actor. Demet siguió superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas. La distancia física y los compromisos profesionales fueron minando la posibilidad de un reencuentro, dejando a los fans con un sabor agridulce. Y aunque ya no se les ve juntos, su historia sigue viva en el recuerdo de sus fans. Una historia llena de misterio, de rumores y de una química innegable. Una historia que tal vez, Al Buen Edua, tenga un final feliz. La esperanza, como un faro en la oscuridad, sigue guiando a los fans, quienes se aferran a la ilusión superíndice 3n de que Al Buen Edua, Khan y Demet vuelvan a estar juntos, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. En resumen, hoy hemos viajado a Trabu Copyright S de uno de los capítulos intrigantes en la relación superíndice 3n, o no relación superíndice 3n, entre Khan Yaman y Demet Özdemir, la fiesta con diéresis copyright pica que desatu superíndice 3 la locura de los rumores. Analizamos el contexto, las supuestas pruebas y la postura oficial de ambos. Hemos recordado la magia de Erkenci Kwai y la esperanza que despertaron en sus fans. Y ahora, quiero saber tu opinión superíndice 3n. ¿Crees que hubo algo que amistad entre Khan y Demet? ¿O crees que todo fue una estrategia de marketing? Du copyright jame tu comentario abajo. Me encanta leer tus teorías y debatir contigo sobre estos temas. Y para terminar, quiero agradecerte de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado, que te hayas entretenido y que te haya dejado con ganas de ese. Si te ha gustado, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me ayudas a seguir creciendo y a traerte ese contenido como este. Recuerda que en este canal siempre encontraru lo último del mundo del espectrum culo turco. Que no te pierdas ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme y hasta la superíndice 3.